ustedes saben, este año se están cumpliendo 500 años de la reforma de Martín Lutero en Alemania, que dio pauta para pues toda una serie de cambios, de reformas en el mundo, ¿no? En ese tiempo, en ese momento de la reforma se acabó o terminó la era del oscurantismo, de la edad medieval, de la Edad Media, y vino un renacimiento en las artes. La ciencia empezó a despegar, la revolución industrial vino poco tiempo después, hubo reformas en todos los campos, en la economía también, ¿verdad? Y empezaron pues los tiempos modernos, realmente los avances de la ciencia y todo lo que ahora conocemos y vivimos y disfrutamos fue primero producto de una reforma espiritual, y después pues obviamente que esta se tradujo en cambios en el pensamiento, en el raciocinio, en la mentalidad, en la manera de ver las cosas. Y hablábamos la ocasión anterior, el domingo pasado, de cómo también en los hombres pues hacíamos la semejanza, como cuando tenemos un encuentro con Jesús, con el Hijo de Dios, o con Dios en la persona del Señor Jesús, pues viene una reforma en nuestras vidas, viene un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva, un cambio de paradigma, una manera diferente de ver las cosas. Y también mencionábamos el domingo pasado otra palabra que frecuentemente se utiliza en el ambiente cristiano, que se llama avivamiento, y como que nos gustan mucho los avivamientos y están muy impactantes y nos llenan mucho, etcétera, pero avivamiento es diferente de reforma. Avivamiento es temporal, es pasajero, es como mucha emoción, pero reforma es una situación permanente. Entonces pues preguntábamos, ¿qué prefieres tú, una reforma o un avivamiento? ¿Qué preferimos? ¿Qué prefieres tú? ¿Reforma o avivamiento? Avivamiento está bien a todo dar, andas como allá en el cielo, ahí con los angelitos tocando el arpa, ¿verdad? Y todo, pero de repente pasa el avivamiento y pues un trancazo, ¿no? Es pasajero, pero reforma es permanente. La prueba está que después de 500 años de reforma espiritual en el mundo, pues sus efectos ya prevalecen, todavía existen, todavía se pueden palpar y ver. Entonces pues es mucho mejor reforma que avivamiento. Reforma es permanente, es estable, perdura, en fin. Ahora dice en 1 Corintios 10:11 que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento lo están como un anuncio de lo que después sería el Nuevo Testamento, ¿verdad? Hasta nuestros días. Y en el caso de reforma contra avivamiento, una comparación, pues esta se presenta en una historia que a lo mejor muchos conocemos, a lo mejor otros no conocemos, pero Abraham sin H, esta historia está en Génesis 16 del 1 al 6. Era un hombre que se le llamó el amigo de Dios, un hombre lleno de fe. Dios le prometió que iba a tener un hijo porque era riquísimo, era muy próspero, era muy bendecido, pero lo único que le faltaba era un hijo. Y en aquel tiempo el no tener hijos era como una afrenta, realmente era, ¿verdad? Porque pues contaba mucho la cuestión de la descendencia, sobre todo pueblo judío. Así que entonces pues Abraham le decía a Dios, ¿cuándo voy a tener un hijo? Ya tenía 70 y tantos años, imagínense nada más. Y le decía a Dios, pues y el hijo voy a tener, ¿cuándo va a ser? Sara decía, pues ¿cuándo voy a tener un hijo si ya me cesó la costumbre de las mujeres? Es decir, ya no era fértil, ya no ovulaba, ya no, ¿verdad? Ya estaba grande, tenía también alrededor de 70 años. Entonces imagínense el cumplir la promesa de Dios. Sara se desesperó tanto y vio tan imposible, le faltó fe y le faltó paciencia, que le dijo a Abraham, su esposo, le dijo, bueno, pues ya que yo no te puedo dar hijos, pues toma a Agar, o agárrate a Agar. Agar era, digo esto es en plan de broma, ¿verdad? Pero pues literalmente así fue, ¿verdad? Le dijo, ¿qué te parece si ya que no te puedo yo dar hijos, pues entonces en mi esclava ten hijos tú, ¿verdad? Para poder decir, en aquel tiempo también si una mujer no podía, una ama, ¿verdad? Una señora,
persona de renombre, no podía tener hijos, pues entonces una esclava de ella le podía ser, vaya, el marido podía engendrar en una esclava y ella podría decir que era su propio hijo. Era la costumbre judía. Entonces le dijo a Abraham, pues agárrate a Agar, ¿no? Y Abraham, yo me lo imagino, ¿verdad? Es una cuestión mía, una percepción mía, no dice la Biblia, pero me imagino que ha de haber dicho, déjame pensarlo. Bueno, está bueno, sí, cómo no. Sí, está bien, de acuerdo. Nomás porque tú dices, nada más porque tú, no más porque tú insistes, ¿verdad? Pero total que, bueno, esta es broma, esta sí es porque veo los ojos de pistola de mi mujer, ¿verdad? Entonces, pero literalmente pues así fue, ¿verdad? Nada más que obviamente que esta Agar, que por cierto todavía se utiliza el término ¿cuántos son químicos? ¿No hay aquí químicos? ¿Hay químicos más que una? ¿No hay más químicos? ¿O laboratoristas? Nadie. Pero el material que se utiliza ahí en las cajas Petri para observar con el microscopio. Perdón, para cultivar, ¿verdad? Las bacterias o las cosas, las muestras, ¿verdad? Se llama, es un caldo de agar, ¿verdad? Se llama, ¿mande? Agar nutritivo, ¿verdad? Y ahí agar porque pues habla como de fertilidad o como de reproducirse. Entonces, total que pues lo que no contaba Sara es que Agar, una vez que iba a embarazarse de Abraham, pues la iba a empezar a ver con menosprecio a su propia señora, a su propia esposa. Tanto, ¿verdad?, que cuando tuvo su hijo que se llamó Ismael, la trataba con tanto desprecio, la esclava a la esposa, la concubina a la esposa, que finalmente la corrió de la casa. Y es toda una historia, ahorita les voy a seguir platicando de esto, pero el caso es que está muy interesante la analogía, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento de lo que es ahora en la actualidad contra avivamiento, que aunque es una plática que yo el año pasado se las comenté, pero el Señor me la puso para volvérselas a platicar porque está sumamente interesante y tiene una enseñanza muy tremenda. Entonces, fíjense que les faltó fe tanto a Sara como a Abraham, porque tiempo después, unos años después, efectivamente Sara se embarazó de Abraham. Agarró vuelo Abraham, agarró el segundo aire, hagan de cuenta, y no solo tuvo ese hijo con la esposa, sino que ya cuando murió Sara le siguió con otras mujeres, con otra setura, ¿verdad?, otra esclava. Y bueno, así que pues bueno, no me quiero desviar, ¿verdad? Iba a decir otra broma, pero no, mejor me aguanto. Y nada más para platicarles realmente que pues qué interesante, ¿no? Finalmente Dios lo que había prometido lo cumplió. Hoy en la mañana decía Poncho, ¿cuántas promesas habrá hecho el Señor que no se hayan cumplido? ¿Cuántas crees? Pues ni una absolutamente. Todo lo que Dios cumple, quiero decir, todo lo que Dios promete lo cumple, porque dice la Biblia que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice o lo que Él ha dicho sobre ti, lo que Él te ha profetizado a través de algún profeta o algo, pues o en su palabra misma, ¿verdad? Si tú has recibido un rema, una revelación y has tomado nota y dices, esto es para mí, Dios lo va a cumplir, porque Dios es fiel a su palabra. Y los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Amén. Amén. Entonces, bueno, pues entonces esta desobediencia o esta falta de fe de Sara y de Abraham es lo que nos tiene a la humanidad ahorita al borde del precipicio, porque los hijos de Ismael son los musulmanes y los hijos son los árabes, perdón. Y los hijos de Isaac pues son los judíos. Y como me dijo un hombre sabio hace mucho tiempo, me dijo, no le hagas caso a todas las demás noticias de todas las demás partes del mundo. El fin de los últimos tiempos va a ser ahí
a través de este conflicto ahí en el Medio Oriente. Ahí va a ser una situación entre los árabes y los judíos. Entonces, pues bueno, hasta este momento esta es la situación. Desobediencia siempre va a tener consecuencias. Falta de fe siempre va a tener consecuencias. Así que, por ejemplo, cuando nos preocupamos aquí porque vengas a la congregación, porque escuches los mensajes, porque leas la palabra, pues no es que tengamos no es que estemos ahí moliendo inútilmente, es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entre más escuchas la palabra de Dios, más fe tienes. Entre más te alejes de la palabra de Dios y de donde se predica, menos fe tendrás, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí me explico? O sea, la fe mueve montañas, y si tú tienes fe, pues verdad, la palabra literalmente promete que con fe tú puedes hacer o llegar hasta donde tú quieras, hasta donde tú te propongas, porque fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando no tienes fe, pues la empiezas a regar, y empiezas a hacer regadas de las cuales luego te lamentas, ¿verdad? Te lo digo yo, no poniéndote el dedo a ti, sino por mi propia experiencia, ¿verdad? Si a alguien le tengo que poner el dedo, pues es a mí mismo, ¿verdad? Entonces, pues esta es la situación. Agar es la concubina, Sara es la esposa. Abraham está temporalmente en la tienda de Agar, va de vez en cuando a visitarla, pero Sara es la esposa. Sabe que a cierta hora tiene que irse a la tienda de su esposa Sara, porque ahí lo están esperando, ahí está su hogar permanente. Llega un momento en que Abraham está ahí con Agar, se levanta, ¿verdad? Y le dice a Agar, pues ahí nos vemos, Agar, Dios te bendiga mucho. Agarra su manto y se lo pone y se va, y Agar así como que lo quiere agarrar, ¿verdad? Y le dices, Abraham, pero no te vayas, no te vayas tan rápido. Y él le dice, ¿sabes qué, Agar? Discúlpame mucho, pero esta Sara ya ves cómo es, se me pone brava, y ¿para qué quieres, verdad? O sea, ella es la esposa, ¿sí me estoy explicando? Ella es la esposa, es la legítima. Lo siento mucho, Agar, pero unos días de estos te vengo a echar una vuelta, ¿verdad? Entonces, mira, ¿cuál es el paralelismo aquí? Pues que las visitaciones o avivamientos, los destellos de la gloria de Dios son muy buenos y producen un efecto tremendo, ¿verdad? Yo les platicaba la semana pasada cómo ha habido avivamientos, sobre todo en Estados Unidos, en donde se ha conmovido el mundo, y viene gente de China y de Japón a esos avivamientos porque quiere estar ahí presente. Pero finalmente, el día que nosotros quisimos ir hace algunos años allá a Pensacola, Florida, donde había un avivamiento tremendo, pues cuando íbamos en el camino ya se había pasado el avivamiento. Nos dijeron, ya ni vengan porque ya se acabó, va, ¿verdad? O sea, entonces pues realmente hay algo mejor y mayor que los avivamientos, y es la presencia permanente del Espíritu Santo en las vidas, la reforma. Y es que la vida cristiana no es una vida de velocidad, es una carrera de resistencia. No es una carrera de velocidad, no son 100 metros planos, es una carrera de resistencia. Es como un maratón. Porque a veces ves la gloria de Dios tan palpable y tan tremenda, y ves los milagros y las maravillas, pues que pues dices tú, qué barbaridad. Pero hay veces que hay tiempos en los que no ves nada, y tienes que soportar y tienes que aguantar, precisamente lo que no hicieron Sara y Abraham. Yo te quiero decir que de las personas que comenzaron con nosotros hace muchos años en el cristianismo, pues muchos están, pero muchos ya no están. Se fueron, se quedaron en el camino. Tengo esta palabra de bata, porque es con lo que hacen los niños, ¿no? Cuando se le rompe el globo y dicen, ¿dónde está? Se fue, ¿verdad? Entonces, pues mira, esta situación dice que los que permanezcan hasta el final serán los llamados, los elegidos y los fieles. Reforma es lo que te permite pasar por todas estas etapas, porque los llamados son muchos, pero son pocos los escogidos, y todavía menos los fieles. Ahora yo te quiero preguntar una cosa: ¿quién escoge a los escogidos? ¿Dios?
serán los llamados, los escogidos y los fieles, dice la palabra, los que perseveren hasta el final. ¿Quién escoge a las personas? ¿Dios? No, los escogidos son los que se escogen solitos. ¿Sí? Por decisión propia. La señora Conchita aquí, qué bárbara, la sabiduría derramándose, ¿verdad? Ahí por todos lados. Los llamados, bueno, ok, pues Dios nos llama a todos. Todos somos llamados, pero son pocos los escogidos. Y la pregunta es, ¿y quién escoge a los escogidos? Dios dice, mira, Gloria sí, Katia, lo siento Katia, pero tú no. Daniel sí, pero ¿verdad? Deyanira, no, discúlpame Deyanira. No, ¿verdad? Dios no escoge a los escogidos. Los escogidos se escogen a sí mismos. Los escogidos se escogen a sí mismos, y los fieles pues todavía es un tercer sedazo, un tercer filtro, ¿verdad? En donde, ¿quiénes serán los fieles? Pues los que permanezcan hasta el final. Estos serán los fieles. Por eso digo yo que la carrera del cristiano no es una carrera de los 100 metros, es una carrera de maratón. El que persevere hasta el final. Entonces, pues aquí hay dos pensamientos, ¿verdad? Tú puedes decir, no, pues siendo así, pues mejor me rajo, me doy, ¿verdad? O sea, pero es como decía Mireya hace rato, pues es como pensar muy poquito, es como quedarte en tu zona de confort, ¿verdad? O sea, no, pues si es así, pero cuando tú te propones en tu corazón, y ese es el mensaje del día de hoy. Ese es el mensaje del día de hoy. Déjame seguirle. Hay veces que hay desilusiones en la vida cristiana, hay emociones, hay otras personas que piensan que sus oraciones no han sido contestadas, que han sido defraudados, que Dios no se acuerda de ellos. Pero ¿sabes qué? En todos los casos, el que falla no es Dios. Los que fallamos de alguna manera somos tú y yo. Aún Abraham, el padre de la fe, la mujer le dijo, pues agárrate a Agar, y él dijo, pues bueno, pues ni hablar, nomás porque tú insistes tanto, ¿verdad? Pero entonces, y déjame decirte, de algún modo, la causa principal es, a final de cuentas, la falta de fe, es la falta de relación con Dios, el pensar o concluir que Dios es nada más un Dios de domingos. Y eso si no estoy de vacaciones. Porque si estoy de vacaciones, bueno, pues lo siento mucho, Dios, ¿verdad? Pero, pues, bueno. Volviendo a la historia de Abraham, de Sara y de Agar, si Abraham es un tipo de Dios, vamos a ver una tipología, ¿verdad? Si Abraham es una representación de Dios, si Sara es la figura de la iglesia, de la esposa, porque dice la palabra de Dios que verdad que la esposa del Cordero de Dios es la iglesia, es decir, tú y yo, no el templo, sino el conjunto, el grupo de creyentes, tú y yo formamos la iglesia. Si nosotros somos, si la iglesia, si Sara es una figura de la iglesia y Agar es la concubina, entonces ¿tú cómo te ubicas? ¿Como esposa o como concubina? Pregúntale al que está a tu lado para asegurarte de las cosas, ¿verdad? Bueno, algunos ahí varones van a decir, oye, yo soy muy macho. ¿Cómo que la esposa? Pero obviamente que estamos hablando en un sentido figurado, en un sentido espiritual, ¿verdad? En un sentido espiritual. Tú y yo somos la iglesia, somos parte de la iglesia. A la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, etcétera, etcétera. La esposa, Efesios capítulo 5, lo puedes ver ahí para darte cuenta que la iglesia es una figura de esposa. Entonces, pues, ¿somos esposa o somos concubina? Porque esta situación también no la determinamos más que tú y yo. Tú y yo somos los que decidimos si somos esposa o somos concubina, ¿verdad? ¿Qué queremos? ¿Un affair? Así como dicen muy elegante en francés, un affair solamente, algo temporal, algo emocional, un poco de su amor de Dios. Nos conformamos con su visita o con una visita periódica de vez en cuando, o queremos tener una comunión íntima, permanente, cercana con Dios. La posición o el estado, tú lo determinas.
Tú y yo lo determinas, tú eres el que decide. Una oración de vez en cuando, solo cuando tenemos la necesidad, solo cuando necesitamos recursos o necesitamos ayuda, solo cuando tenemos tiempo disponible, solo cuando puedo ir a la iglesia después de que mis múltiples ocupaciones me lo permitieron. Esa desgraciadamente es el tipo de relación que muchos cristianos tienen con Dios. Es una relación de concubina. Cuando se me ofrece, cuando necesito, cuando me nace, cuando tengo tiempo, cuando X. Si quieres di esto, di ouch, ouch. Porque bueno, no sé por qué, yo nomás dije y ustedes dijeron. Entonces, ¿tú sabes la razón principal por la que Dios nos creó? ¿Cuántos saben aquí la razón principal por la que Dios nos creó? A ver, levanten la mano por favor si alguien sabe la razón principal o la razón por la que Dios nos creó. Bueno, a ver, ¿quién quiere contestar? Betty. Para adorarle. ¿Para qué, perdón? Para amarlo. Para obedecerlo. Para adorarlo. Para servirle. Para reproducirlo, para reproducirnos, exactamente, para reproducirnos. ¿Saben que los únicos que pueden producir hijos es la esposa? ¿Y quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién le da hijos a Dios? ¿Por qué estás tú aquí presente? ¿No fue porque alguien te invitó? Porque alguien te compartió, porque alguien te dijo, porque alguien te habló del amor de Dios, de sus maravillas, de cuán precioso es Él, cuán maravilloso, cuán extraordinario. No fue, pues los únicos que le pueden dar hijos a Dios, pues es la esposa, la iglesia. Tremendo, ¿no? Un aplauso al Señor bien fuerte. Entonces, todas las respuestas que dieron ahorita pues están muy bien, pero no son la respuesta. Están muy buenas, pero no son exactamente la respuesta. ¿Quién la sabe? Para extender el reino, muy bien, mi suegra, como siempre, tan inteligente, ¿verdad? Y tan sabia. Pero alguien más. Pues la razón por la que nos creó fue para que le hiciéramos compañía. La clave está ahí en Génesis capítulo 1 o 2. No es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Pero cuando está diciendo no es bueno que el hombre esté solo, en realidad lo que está diciendo atrás de estas palabras es: no es bueno que yo esté solo. Voy a ser alguien igual a mí, a mi imagen y a mi semejanza. Porque hay un montón de ángeles, de querubines, de serafines, de seres angelicales, pero ni uno solo está hecho a imagen y semejanza de Dios. Nada más el hombre. No es bueno que está confirmado en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, cuando dice Jesús que mandó llamar a 12 para que estuviesen con él. Y ese estuviesen con él, antes de cualquier otra cosa, y luego mandarlos a predicar, antes de todo lo demás, es para que estuviesen con él. Y este verbo en el original implica para que le hicieran compañía, para que estuvieran ahí con él, para tener una convivencia íntima con ellos. Eso es la razón principal por la que tú y yo existimos, es porque Dios quería que le hiciéramos compañía. Por eso la oración no es un acto religioso, la oración es un acto de amor, en donde nosotros pasamos un tiempo con el Señor, donde tenemos comunión con Él y coinonía, o es literalmente como coinonía significa poner la mano en el corazón de una persona, de un amigo, de un ser querido, y en tu corazón, y tener una comunión de este tipo. Esa es la razón por la que tú y yo existimos. Qué interesante, ¿no? Cuando una persona no ora, pues haz de cuenta que en realidad el propósito más alto de su vida se está perdiendo. La razón número uno de su existencia
no se está utilizando, no se está llevando a cabo. ¿Cómo ven? Un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Gracias, papá. Gracias. Así que entonces, pues realmente en nuestra relación con Dios, como en todas las relaciones humanas, se requiere de algo que se llama compromiso. Compromiso. Todo el mundo diga compromiso, por favor. Compromiso. Frecuentemente no queremos más que los beneficios de una relación. No queremos los compromisos que conlleva la relación. No estoy hablando de los que están aquí, ¿verdad? Estoy hablando de tanta gente allá, por ejemplo, tantos hombres que no entienden absolutamente nada porque no ha venido una reforma a sus vidas y quieren nada más los beneficios de una relación. No quieren ningún compromiso. ¿Sí conocen alguno? Pues sí, todos los conocemos, ¿verdad? No nos gustan las emociones, nos gustan los eventos. Qué padre se sintió, qué rica la relación o la presencia del Espíritu Santo, pero no nos gustan los procesos. Por eso avivamientos son buenos, pero reforma implica procesos y los procesos son los que dan resultados. El levantarme a orar, el leer la palabra, el obedecer lo que dice la Biblia, el apartarme de las cosas equivocadas. El ayunar, ¿verdad? Que bueno, casi parece una blasfemia a veces para algunos, ¿verdad? Que ¿cómo que ayunar? No me digas eso, por favor. Porque yo como a las 10 de la mañana, si no he comido nada, siento como que ya me andan doblando las piernas, ¿verdad? Me tiembla todo, ¿verdad? Entonces el servir en la iglesia, el disponer mi tiempo para el servicio de ayuda, de beneficio, de servicio a los demás, etcétera, etcétera. Entonces pregunto yo esta mañana, ¿cómo te percibes tú? ¿Como Sara en tu relación con Dios o como Agar? Sinceramente, aquí la neta, como esposa o como concubina. Y esta es una situación de identidad. Es decir, la posición de esposa o de concubina la adoptas tú, la tomas tú. Es como un estado, no es una obligación, es un estado, como una posición, como una convicción. Yo no estoy con Mireya por obligación. Obviamente estoy con ella porque soy su esposo. Ella es mi esposa y estoy feliz con ella. Bueno, hasta cuando se enoja me cae bien. Aunque no siempre, a veces me dan ganas de otras cosas, pero bueno, eso no vamos a borrar de ahí de la relación. Pero ¿sabes qué? Por ejemplo, como esposo, mi estado civil es superior a mi estado de ánimo. Mi estado civil, casado, es superior a mi estado de ánimo. Me puedo levantar un día de un humor y otro de otro muy diferente, y eso no cambia mi estado civil. Sigue siendo el mismo. Igualito en el ámbito espiritual. Mi estado como esposa no depende de mi estado de ánimo. A lo mejor un día ando con mucha fe y otro día con poca fe, y a lo mejor un día ando con muchos deseos de leer la palabra y de orar, ¿verdad? Y de platicarle y de comentarle y de compartirle a otros, y a lo mejor hay días a lo mejor no tanto, pero mi estado como esposa del Cordero de Dios, como iglesia, como parte de la iglesia, esa no cambia, es un estado. ¿Sí me estoy explicando? ¿Está claro? Entonces, bien importante es esta situación. Yo no me esfuerzo para ser esposo, simplemente soy esposo. Igualito, ¿verdad? Te quiero facilitar las cosas, ¿verdad? La relación con el Señor no depende de nada, tu estado no cambia, simplemente pues eres esposa o no, ¿verdad? Simplemente eres la iglesia, la esposa del Cordero de Dios o no. Ahora, sí, déjame terminar, me voy a ir perfilando hacia el final. Si uno continúa leyendo Génesis 16, ahí donde empecé a platicar de Abraham, de Sara y de Agar, aunque Sara corrió a Agar de su presencia, le dijo, te me vas, ¿verdad? Y etcétera, etcétera, pero Abraham en realidad
aunque la obedeció, pero finalmente Dios tuvo misericordia, salvó a Agar, y Abraham también tuvo misericordia de ella, y simplemente la recogió, la adoptó, y le dijo a Sara: ¿sabes qué, Sara? Pues te guste o no te guste, de todas maneras ella tiene ciertos derechos porque es madre de mi hijo, ¿verdad? De Ismael, así que pues te vas a tener que aguantar y vas a tener que aprender a convivir con ella. Así que entonces la protección y la bendición de Dios y de Abraham sobre Agar y sobre su hijo Ismael ahí siguieron. Entonces uno pudiera decir: no, pues la mera verdad, ¿para qué me hago? ¿Para qué finjo? Soy concubina, que al cabo que de todas maneras las concubinas tienen derechos. Abraham nunca dejó de ver por Abraham como figura de Dios, nunca dejó de ver por Agar, nunca, siempre la estuvo, ¿sí me explico? Siempre estuvo al cuidado de ella, siempre la estuvo cuidando a ella y a su hijo. A lo mejor una relación de concubina no está tan mal, pero déjame decirte que lo bueno siempre será enemigo de lo mejor. Lo bueno siempre será enemigo de lo mejor. ¿Para qué o por qué conformarse con lo bueno si podemos aspirar o tener lo mejor? Entonces pregúntale al que está ahora atrás de ti, dile: ¿esposa o concubina? ¿Cuál de las dos? ¿Esposa o concubina? ¿Verdad? ¿Cuál de las dos? Y yo quisiera que si te preguntaron, que contestaras honestamente y que enfrentaras esta pregunta, porque te la está haciendo Dios directamente a ti. Te la está haciendo directamente a ti. Algunas veces hay como que evadimos estas confrontaciones y nos pasamos la vida cristiana ahí como a media agua. Pero ¿sabes qué? Pues puedes tener muchas bendiciones como concubina, pero ¿sabes qué? Obviamente que lo mejor, en las mejores cosas, lo mejor está reservado para la esposa. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias. Quiero ser un poco más incisivo, pues ya que me metí en esto, pues ahora te aguantas, ¿verdad? Pero los que viven como concubinas se conforman con muy poco. Se conforman con las migajas de la relación con Dios. Tienen una relación con Dios los domingos, y eso si no llovió, si no hace mucho calor, si no son vacaciones, si no es puente, si no es festivo, si te llegó visita, si no te llegó, si tenías mucha ropa que lavar, si tenías que hacer el aseo, si tenías trabajo que hacer. ¿Está sonando así como duro? Qué bueno que suene como duro, ¿verdad? Porque eso es lo que yo siento en mi corazón, que tenemos que confrontar este tipo de situaciones. Ser cristiano no es una cuestión religiosa. Ser cristiano es una cuestión del corazón. Es un estado delante de Dios, ¿verdad? Y es un disfrute y un deleite y es una pasión, ¿verdad? Es realmente, como me dijo hace días una persona de aquí de la congregación, estaban haciéndole una entrevista de trabajo y le dijo: yo tengo que confesarle algo, porque le dijeron: ¿y está usted dispuesta? ¿Está disponible los domingos? Y ella le dijo: tengo que confesarle una cosa. Y se quedó muy sorprendido el empleador, el que le estaba entrevistando, y le dijo: sí, ¿cuál? Soy cristiana. Si quiere decir que no soy fanática, pero eso sí, para mí el Señor está primero que cualquier cosa. ¿Y saben qué pasó? La contrató inmediatamente. La contrató sin conocerla, la contrató. Y verdad, como diciéndole: pues esa convicción es la que me asegura que estoy poniendo ese puesto en las mejores manos. Entonces sí tenemos que decidirnos tú y yo. No podemos pasarnos la vida ahí nada más como que sí, como que no. Como que será melón o será sandía. ¿Será la vieja del otro día? Entonces, es cierto, es mejor ser concubina que ser desconocida de Dios. Es cierto, pero bueno, repito, ¿por qué conformarse con uno si puedes tener lo mejor? Así que en resumen,
Tú puedes vivir la vida cristiana de dos maneras, o como esposa o como concubina. A los que, ¿verdad? Tengo aquí un montón de pasajes, Apocalipsis 21:9, Apocalipsis 22:17, está hablando de la esposa del Cordero. Entonces, los que escogen el papel de esposa, te pasará como un esposo con su amada, o una esposa con su amado. La relación, la transparencia se da de manera natural. No te tienes que esforzar, no tienes que fingir nada. Te encanta, te gusta, te pelas por estar al lado de tu amada. ¿A poco no? ¿Cuántos sienten eso? ¿Cuántos están aquí bien? Bueno, hay unos esposos que veo yo que no levantan la mano, pues digo, abusados con esa relación, ¿no? Tienen que poner atención, pero cuando uno está perdidamente enamorado de su esposa, de su esposo, pues quiere uno estar con ellos, con él, con ella, obviamente, ¿verdad? Obviamente. Entonces, los que son la esposa oran no por necesidad, oran no por obligación, sino porque les encanta. Alaban a Dios, al Señor, por lo que es, no por lo que les puede dar, sino simplemente por lo que es, lo que significa, lo que representa el esposo. El esposo. Leen la Biblia con gusto, no por obligación, no como un acto religioso, sino porque les llena su espíritu. Se deleitan en escuchar la voz del esposo. Finalmente, los que se ubican y se catalogan a sí mismos como esposa, pues levantan, se acuestan, comen, conviven, existen, disfrutan la vida con el esposo. ¿Cuántos quieren o cuántos les interesa este estilo de vida? ¿O cuántos lo están viviendo? ¿O cuántos tienen este interés? Bueno, yo entiendo que los que no levantaron la mano no se quieren quedar como están. Pues sí, Dios es un caballero, no va a forzar absolutamente a nadie. Esta es una cuestión que nace del corazón. Esta es una cosa que sale de adentro del corazón. Yo quisiera que estos que levantaron la mano pudieran ponerse de pie. Pueden ponerse de pie. Estos que dicen, yo soy esposa o quiero ser esposa. Una de las dos, ¿verdad? O sea, a lo mejor no he tenido. Y yo incluso invito a las personas que están aquí por primera vez. Te voy a aconsejar algo. Tú no te puedes casar con el primer pelao que veas allá afuera, porque te va a ir mal. Pero adentro de la iglesia sí te puedes casar con el Rey del universo, con el Señor de la creación. Te puedes casar para toda la vida y te puedo garantizar y asegurar 100% que te va a ir bien. Entonces, aunque tú estés aquí por primera vez, que digas, jamás se me hubiera ocurrido, ¿verdad? Que yo pudiera tener una relación de ese tipo. Si algo te cayó ahí en tu corazón, pues entonces esto es para ti. Este es un mensaje para ti. Tú puedes decir, yo jamás había estado, no había nunca oído, no sabía de qué se trataba esto, ni sé tampoco. Pues nada más te quiero decir, te encontraste con tu príncipe azul, ¿verdad? O sea, no lo dudes, cásate con él, cásate con él. Y esas personas, fíjense que en la mañana tenemos unos frasquitos de aceite aquí. Jamás me los pongo yo, jamás lo uso. Los quiero decir porque no sé, pero hoy en la mañana yo sentí que no tenía esto planeado ni estaba programado. Simplemente el Señor me dijo, ¿te acuerdas el frasquito de aceite que te di? Y yo le dije al Señor, sí. Dijo, es para que le pongas una señal ahorita a estos que son la esposa del Cordero, que les pongas una señal ahí en la frente, ¿verdad? Hay una señal que el enemigo les quiere poner en la frente a los que no conocen a Dios, pero este es como un acto, como una boda, vaya, como una boda. No estaba programado, pero así ahorita, mientras estaba adorando y alabando al Señor, el Señor me lo puso. Esta es una boda. Las personas que van a pasar aquí al frente, a lo mejor ordenadamente en una filita, y nosotros el liderazgo vamos a estar aquí. Vamos a estar ahí sellando como un matrimonio con Dios. La esposa con el esposo. La esposa con el esposo. ¿Tú estás dispuesto a hacer este acto de fe? Un acto profético. Un acto profético. A lo mejor los que no saben dicen que es un acto profético. Es algo que se hace
en lo natural, pero tiene un significado eterno, tiene una consecuencia eterna, una consecuencia espiritual poderosa, ¿verdad? Que va a marcar tu vida.